Hola, vamos a seguir hablando un poquito de funciones trigonométricas. Eh, Repasemos las definiciones de seno y coseno y, y algunas propiedades que habíamos visto en el video anterior. La función seno y la función coseno se definían a partir de la circunferencia trigonométrica, una circunferencia centrada en el origen de radio 1. Sobre la circunferencia trigonométrica marcamos un punto XY que determina cierto ángulo θ. Este ángulo θ se mide a partir del eje X positivo hasta la recta que une el origen con el punto XY. Pensamos que nos estamos moviendo en sentido antihorario si el ángulo θ es positivo, nos estamos moviendo en sentido horario si el ángulo θ es negativo. Bueno, y definimos el seno del ángulo como el valor de la ordenada de este punto que tenemos aquí sobre la circunferencia trigonométrica, y definimos el coseno del ángulo como el valor de la abscisa de este punto, es decir, x. Bueno, así se definía entonces seno y coseno. Se vio en el video anterior también que el gráfico aproximado del seno y del coseno es algo así. Tanto el seno como el coseno tienen una forma de onda que se repite. El seno y el coseno son funciones que están acotadas entre -1 y 1. Bueno, y después también habíamos evaluado cuánto valía el seno y el coseno en algunos valores puntuales. Algunas propiedades que vimos del seno y del coseno: si elevo el coseno al cuadrado y le sumo el seno al cuadrado, eso me da 1. Esta propiedad es consecuencia de que el punto coseno de x, seno de x, ahora estoy pensando que el ángulo es x, no θ, cambié el nombre. El punto coseno de x, seno de x vive en la circunferencia de radio 1 centrada en el origen, así que coseno al cuadrado más seno al cuadrado tiene que dar 1. El coseno y el seno están acotados entre -1 y 1, eso lo habíamos mencionado anteriormente. También esto es consecuencia de la definición de estas funciones. Coseno y seno son las coordenadas de un punto que está en una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Esos valores nunca pueden ser mayores a 1 ni menores a -1. Otra propiedad importante: el coseno es una función par. Esto se ve también en la definición. Si yo considero un ángulo x y considero el ángulo -x también, puedo observar que me determinan sobre la circunferencia trigonométrica puntos que están opuestos respecto al eje horizontal, pero entonces el valor de la abscisa de esos dos puntos coincide, ¿sí? El valor de la abscisa era el que me definía el valor del coseno. Así que coseno de x es lo mismo que coseno de -x, mientras que con el seno pasa lo contrario, ¿no? El seno va a ser una función impar, el seno de x va a ser igual a menos el seno de -x, y eso ocurre porque cuando considero el ángulo x y considero también el ángulo -x, voy a parar a puntos que tienen la ordenada con signo cambiado. Aquí tengo el seno de x, va a ser
este valor de aquí y el seno de menos x va a ser este valor de aquí. Y bueno, también producto de la definición de estas funciones, vemos que tanto el seno como el coseno van a ser funciones periódicas de periodo 2π. Una definición nueva, una propiedad nueva que tienen estas funciones trigonométricas, el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Esto cualesquiera sean los ángulos alfa y beta que considere. Bueno, ¿cómo sale esta propiedad? La clave para probar esto es observar que si yo tengo dos puntos cualesquiera en el plano, esos dos puntos se encuentran a cierta distancia entre A y B, si yo realizo una rotación, concentro en el origen, pero podría ser concentro en cualquier otro lado, si yo realizo una rotación, esa rotación va a cambiar la posición de A y la posición de B, A va a ir a parar a algún punto A tilde, B va a ir a parar a un punto B tilde. La distancia entre A y B va a ser la misma distancia que ahora nos queda entre A tilde y B tilde. La rotación no altera la distancia relativa entre los puntos. ¿Sí? La rotación es un movimiento rígido, ¿sí? Entonces las distancias relativas se mantienen. Entonces vamos a usar esa propiedad en este caso, ¿no? Vamos a considerar un punto A de coordenadas coseno de alfa más beta, seno de alfa más beta, ¿sí? Este es el punto A. Aquí tengo un ángulo alfa, un ángulo beta. Juntos estos dos ángulos me dan todo este ángulo de aquí, alfa más beta, y que me definen sobre la circunferencia trigonométrica el punto A, coseno de alfa más beta, seno de alfa más beta. Vamos a considerar el punto B, que es el punto de coordenadas 1, 0. Y luego vamos a hacer una rotación de ángulo beta en sentido horario en este caso, que nos va a mover el punto A y el punto B a los puntos A tilde y B tilde. El punto A tilde va a ser el punto de coordenadas coseno de alfa, seno de alfa. Y el punto B tilde va a ser el punto de coordenadas coseno de menos beta, seno de menos beta. Como el coseno es una función par, coseno de menos beta me queda coseno de beta. Como el seno es una función impar, el seno de menos beta me queda menos seno de beta. Y por la observación anterior que habíamos hecho, la distancia entre A y B va a ser la misma que la distancia entre A y B tilde. Entre A tilde y B tilde. Bueno, calculemos esas distancias. La distancia entre A y B, la raíz cuadrada de coseno de alfa más beta menos 1 al cuadrado, más seno de alfa más beta menos 0 al cuadrado. Si elevo al cuadrado y desarrollo, aquí nos va a quedar coseno de alfa más beta al cuadrado, menos el doble producto de las bases, más 1, y más este término al cuadrado. Recordando que coseno de cualquier ángulo al cuadrado más seno de cualquier ángulo al cuadrado me da 1, este término con este término me da 1, más 1, 2, y luego tenemos restando este 2 coseno de alfa más beta. Mientras que la distancia entre A tilde y B tilde nos queda la raíz cuadrada de coseno de alfa menos coseno de beta al cuadrado, más seno de alfa menos menos seno de beta al cuadrado, o sea, seno de alfa más seno de beta al cuadrado. Elevamos nuevamente al cuadrado aquí, y si desarrollamos
estos cuadrados observamos que nos va a quedar 2 menos 2 coseno de alfa coseno de beta más 2 seno de alfa seno de beta. ¿Sí? Aquí cuando elevo este al cuadrado nos aparece un coseno de alfa al cuadrado. Aquí cuando elevo al cuadrado va a aparecer un seno de alfa al cuadrado. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado me va a dar 1. Y también va a pasar lo mismo con el beta. Coseno de beta al cuadrado, seno de beta al cuadrado, ahí también va a aparecer una unidad más. Y luego tengo el producto de las bases, el doble producto de las bases, que son estos términos que tenemos aquí. Si escribimos de manera adecuada, nos quedará entonces que la distancia entre a tilde y b tilde al cuadrado se puede escribir así, como 2 menos el doble de coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Pero entonces, fíjense, estas dos cantidades son iguales. Entonces, igualando esas dos cantidades y despejando, llegamos a la conclusión de que este término de aquí, coseno de alfa más beta, tiene que ser igual a este término de aquí. Lo que queríamos probar. Una observación es que aquí en el dibujo hemos pensado como que el beta es un ángulo positivo, pero el argumento funciona perfectamente también si el ángulo beta fuese negativo. Y lo mismo con el alfa. El alfa aquí estamos pensando que es un ángulo positivo, pero podría ser tranquilamente un ángulo negativo. ¿Sí? Si el beta fuese un ángulo negativo, en vez de girar aquí como giramos a la derecha, giraríamos a la izquierda. Si el alfa fuese un ángulo negativo, lo estaríamos midiendo en el otro sentido. Pero todo el argumento se podría repetir. Bueno, como consecuencia de la propiedad anterior se deducen otras. Tenemos que el coseno de alfa menos beta es el coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa por el seno de beta. Eso es consecuencia de pensar coseno de alfa menos beta, lo pensamos como coseno de alfa más menos beta. Y usamos la fórmula del coseno de la suma, entonces esto nos va a quedar coseno de alfa por coseno de menos beta, pero coseno de menos beta es lo mismo que coseno de beta, porque coseno es par, menos seno de alfa por seno de menos beta, como el seno es impar, seno de menos beta nos queda menos seno de beta, ese menos con este menos que habría acá se transforma en más. Un caso particular de lo anterior, coseno de x menos pi sobre 2 es igual al seno de x. ¿Sí? Coseno de x, coseno de pi sobre 2, que es 0, más seno de x por seno de pi sobre 2, que es 1. Esta propiedad es muy importante. En particular, esto lo que nos dice es que la función seno es una traslación en pi sobre 2 unidades a la derecha del coseno, que es algo que ya habíamos observado en los dibujos que pasaban, ¿no? El gráfico del seno y el gráfico del coseno son similares, uno es una traslación del otro. ¿Sí? Aquí se ve analíticamente esto. El seno es una traslación del coseno en pi sobre 2 unidades a la derecha. Bueno, propiedades similares. El coseno de menos x, menos el coseno de x, es igual al seno de x menos pi sobre 2. Eso se ve viendo que coseno de x menos pi es menos coseno de x, eso sale usando esta propiedad de aquí. Y también sale observando que coseno de x menos pi
es seno de x menos pi sobre 2 usando esta propiedad de aquí. Con las dos propiedades anteriores vamos a poder probar ahora también una fórmula para el seno de la suma de dos ángulos. El seno de la suma de dos ángulos yo lo puedo escribir como, bueno, el coseno de la suma menos pi sobre 2, usando esto. Pienso en el ángulo alfa por un lado y en el ángulo beta menos pi sobre 2 por otro lado. Usamos la fórmula del coseno de la suma. Nos queda coseno de alfa, coseno de beta, menos pi sobre 2, menos seno de alfa por seno de beta menos pi sobre 2. Y ahora usamos que coseno de beta menos pi sobre 2 es lo mismo que seno de beta. Ahí estamos usando esta propiedad nuevamente. Y usamos que el seno de beta menos pi sobre 2 es igual a menos el coseno de beta. Aquí estamos usando esta propiedad. ¿Sí? Entonces aquí aparece menos seno de beta, que con este menos se hace más. Y llegamos entonces a esta propiedad del seno de la suma. Y de manera similar se obtiene la fórmula del seno de la resta de dos ángulos, que en lugar de haber un más aquí hay un menos. ¿Sí? Eso lo pueden verificar ustedes, queda como ejercicio probar esa propiedad. Una propiedad más que tenemos para el coseno y el seno, consecuencia también de lo anterior, coseno de 2x es coseno de x más x, y entonces esto nos queda coseno de x por coseno de x menos seno de x por seno de x, o sea, coseno cuadrado menos seno cuadrado. El seno de 2x también lo pensamos como el seno de x más x, y entonces esto nos va a quedar seno de x coseno de x más seno de x coseno de x, o sea que nos queda dos veces seno de x por coseno de x. Y como consecuencia de la propiedad de aquí arriba, también podemos encontrar una identidades para el seno de x al cuadrado y el coseno de x al cuadrado. Estas dos identidades que tenemos aquí también suelen ser útiles, así que conviene también tenerlas presentes. Bueno, y se obtienen de usar que el coseno de 2x es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Al coseno cuadrado yo lo escribo como 1 menos seno cuadrado. Y ahí despejo y obtengo una expresión para el seno de x al cuadrado. Y de igual manera para el coseno de x al cuadrado. Coseno de 2x es coseno de x al cuadrado menos seno de x al cuadrado, que lo escribo como 1 menos coseno de x al cuadrado. Agrupo, despejo y obtengo esta expresión. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre la función tangente y otras funciones trigonométricas. Hablemos un poquito entonces de la función tangente. La función tangente se define sobre todos los reales, salvo sobre estos puntos de aquí, pi sobre 2 más múltiplos de pi. En estos puntos la función tangente no está definida. Y la función tangente también se define a través de la circunferencia trigonométrica como el cociente de la ordenada y la abscisa del punto xy que queda determinado por el ángulo θ. Como no puedo realizar la cuenta y sobre x cuando x vale 0, para ángulo pi sobre 2, para ángulo 3pi sobre 2, para ángulo menos pi sobre 2, etc., no voy a poder definir la tangente. Y es por eso que hay que excluir estos puntos del dominio. Bueno, la tangente entonces se define como y sobre x,
o lo que sería lo mismo se define como el seno sobre el coseno. En el caso en el que θ esté entre 0 y pi sobre 2, se puede interpretar gráficamente la tangente como esta cantidad de aquí. ¿Sí? Y eso sale por semejanza de triángulos, ¿no? Tengo un ángulo θ, este lado de aquí, en este triángulo rectángulo, este lado de aquí es el seno del ángulo, este lado de aquí es el coseno del ángulo, y este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de aquí. Entonces, los cocientes de los lados respectivos, correspondientes, digamos, es igual, ¿no? L dividido 1 va a ser igual a I dividido X. Haciendo esa observación gráfica se puede hacer un gráfico aproximado de cómo va a ser la tangente. La tangente en 0 va a valer 0, el valor de I vale 0, ahí. Y a medida que el ángulo se vaya acercando a pi sobre 2, la altura que va teniendo este punto de aquí es cada vez mayor y se va haciendo cada vez más y más grande. Entonces, la tangente, cuando nos acercamos al ángulo pi sobre 2, va a ir creciendo cada vez más y más. ¿Sí? En pi sobre 2 vamos a tener una asíntota vertical. Algunas propiedades que tiene la tangente que nos van a permitir graficarla en todo su dominio. La tangente es una función impar, eso es consecuencia de que el seno y el coseno, del que seno es impar y del que coseno es par. Tangente de menos x es seno de menos x sobre coseno de menos x, el seno es impar, así que lo podemos escribir como menos seno de x, el coseno es par, así que coseno de menos x es coseno de x, y aquí entonces nos quedó menos la tangente de x. Entonces la tangente es impar. Y por otro lado, la tangente es periódica de periodo pi. La tangente de x más pi es el seno de x más pi por el coseno de x más pi. Utilizo las fórmulas de el seno y el coseno de la suma y se puede ver que el seno de x más pi nos va a dar menos seno de x, el coseno de x más pi nos va a dar menos coseno de x, este signo menos se cancela y nos queda seno de x sobre coseno de x, o sea, tangente de x. Así que tenemos que la tangente es periódica y además es impar. Entonces la teníamos graficada aproximadamente aquí. Usando la imparidad, la podemos graficar entonces en menos pi sobre 2, 0. Y luego usando que es periódica, de periodo pi, esto que tenemos graficado aquí, que es justo un intervalo de longitud pi, se empieza a repetir en todos lados. Nuevamente hago la observación de que por ahora el gráfico que hacemos es muy aproximado, tendremos mejores herramientas que nos permitan graficar con más detalle más adelante. Bueno, otras funciones trigonométricas que pueden aparecer a lo largo del curso. La función secante. La función secante se define como 1 sobre el coseno. La secante de x se define como 1 sobre el coseno de x. Hay que tener cuidado de excluir del dominio aquellos puntos en donde el coseno se anula, que son estos de aquí. La función cosecante, 1 sobre el seno. Cosecante de x, 1 sobre seno de x, y tenemos que excluir del dominio aquellos puntos en donde el seno se anula. La función cotangente de x se define como el coseno de x sobre el seno de x.
hay que excluir a los puntos en donde el seno de x se anula. Bueno, y las funciones trigonométricas inversas. La función arcoseno, vamos a llamarle a la función inversa del seno cuando restringimos el seno al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Sí? Importante este detalle en donde vamos a trabajar con el seno. Si definiéramos el seno en todos los reales, la función seno no nos queda inyectiva, así que no se puede hablar de inversa. Pero si nos restringimos al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2, la función seno ahí sí es inyectiva y vamos a asumir que tiene inversa. La demostración formal de que la inversa existe la veremos más adelante. Y a esa inversa le vamos a llamar arcoseno. ¿Sí? El arcoseno entonces va a ir del intervalo menos 1, 1 al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Y bueno, va a estar definido como uno define una inversa. ¿Sí? Si es igual al seno de x, eso significa que x es el arcoseno de y. Al arcoseno también se lo suele llamar seno a la menos 1, se lo suele denotar seno a la menos 1. ¿Sí? Hay que tener cuidado que no estamos diciendo 1 sobre seno cuando escribimos esto, ¿no? Cuidado con esto. Yo no estoy diciendo 1 sobre seno de x, sino que estoy diciendo la inversa del seno al escribir este supraíndice menos 1. Bueno, y el gráfico aproximado de la inversa del arcoseno es más o menos algo así. Recuerden que el gráfico de la inversa se puede obtener a partir del gráfico de la función original. Es como haciendo una rotación y una reflexión. ¿Sí? La inversa del arcocoseno, lo mismo que con el arcoseno, para poder definir la inversa tenemos que restringir el dominio del coseno. En el caso del coseno vamos a trabajar con el intervalo 0pi. De esa manera logramos que el coseno sea inyectivo. Y si asumimos que el coseno es subyectivo, hay un detalle ahí técnico, que es lo que faltaría probar, que asumimos que se cumple, podríamos ver que el coseno tiene inversa y entonces el arco coseno estaría definido desde menos 1, 1 al intervalo 0pi. Como su inversa, si es igual a coseno de x, entonces x es el arcoseno de y. Y el gráfico del arco coseno es aproximadamente algo así. ¿Sí? Nuevamente es un gráfico que obtengo a partir del gráfico del coseno, ¿sí? Haciendo una rotación y una reflexión. Otra función inversa, la inversa de la tangente, le llamamos arco tangente. Tenemos que restringir nuevamente el dominio de la tangente. En este caso vamos a trabajar sobre el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2 abierto. La arco tangente entonces va a estar definida sobre todos los reales y va a ir a parar al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2 y su gráfico aproximado es este de aquí. ¿Sí? Nuevamente un gráfico que obtengo a partir del gráfico de
el arco tangente. Acá arco tangente. Bien, y para terminar, un par de comentarios sobre algunos errores comunes que se cometen cuando usamos la calculadora. Es si estamos trabajando con grados o si estamos trabajando con radianes. Si estamos trabajando con grados, la calculadora tiene que estar en modo DEC. Y si estamos trabajando con radianes, la calculadora tiene que estar en modo rad. ¿Sí? No es lo mismo hacer una cuenta en modo DEC que hacerla en modo rad. Y el segundo comentario que quería hacer sobre el uso de la calculadora es que muchas veces al resolver alguna ecuación que involucre trigonométricas nos perdemos de alguna solución. Es un error muy común. Imagínense que yo tengo que resolver esta ecuación. Seno de x igual a 0,5. Si hago las cosas sin pensar mucho, puedo pensar que, bueno, entonces x va a ser el arco seno de 0,5. Calculo el arcoseno de 0,5 con la calculadora. La calculadora me va a decir, y bueno, varios decimales más. Me puedo dar cuenta que esto es pi sobre 6. Y puedo dejar las cosas ahí nomás. Pero si hiciera eso estaría perdiéndome de muchísimas soluciones. No solo me estoy perdiendo de las soluciones que se obtienen de a pi sobre 6 sumarle múltiplos de 2pi, porque el seno es periódico de periodo 2pi, sino que también me estoy perdiendo de otros valores en donde el seno vale 0,5. Recuerden que el seno más o menos tiene esta forma. Si a mí me interesa encontrar los puntos en donde el seno vale 0,5, yo lo que estoy buscando son todos los valores de x en donde la función vale 0,5. Aquí hay una solución, esta es la que me da la calculadora, pi sobre 6, pero aquí hay otra. ¿Sí? Y esa no me la devuelve la calculadora. La calculadora solamente me devuelve pi sobre 6 porque me está calculando la función arcoseno de 0,5 y el arcoseno estaba definido restringiendo al seno al intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. ¿Sí? Entonces está bien que la calculadora solamente me dé este valor de aquí. ¿Sí? Pero no me tengo que olvidar yo de que hay otra solución aquí. Y después todas las que se repiten sumando dos múltiplos de 2pi. ¿Sí? Entonces en realidad las soluciones de esta ecuación, si yo estoy trabajando con x en todos los reales, van a ser pi sobre 6 más múltiplos de pi, múltiplos de 2pi, y van a ser 5pi sobre 6 más múltiplos de 2pi. Bueno, dejamos aquí funciones trigonométricas. Nos vemos en otro video.